La semana pasada que dimos inicio a la serie, pudimos ver, hermanos, de cómo las esferas de gracia, más bien las esferas de esperanza, nos ofrecen esperanza que si Judá y Tamar llegaron a aparecer en la genealogía de Jesucristo, pues hay mucha esperanza para usted y para mí. Ahora, cada persona quizás mencionado en la genealogía de Jesucristo es una historia, es algo que nos enseña. En realidad, originalmente iba a iniciar esta serie por allá en octubre para poder terminarla aquí en diciembre, pero cada una mencionado es una historia increíble que nos cuenta algo poderoso Dios hizo por medio de ellos. Ahora, cada persona del árbol entonces nos está representando una esfera. Cada uno de ellos tiene algo que contarnos. Si vean esto en la pantalla, son historias de quebrantamiento. Si se ponen a estudiar cada uno de los que están en la genealogía de Jesucristo, nadie fue perfecto. Amén. Vamos a comenzar con esto. Todos tienen errores, son puras historias de tragedias. También noten, otras son de dolor. Cosas trágicas sucedieron en cada una de las historias. Unas son de pecado, culpabilidad y vergüenza. No todas las historias son de victoria, sino que de errores que se cometen en el transcurso de la vida. Entonces, no como anticiparíamos que fuera el linaje de Jesucristo. Quizás todos pensarían que debería ser un linaje perfecto y gente perfecta, sin error. Pero una quizás cosa que tenemos que ver aquí rápidamente es que sí hay una diferencia entre la genealogía mencionada en Lucas y esa de Mateo. Hacen distintos conexiones uno del otro. La de Lucas, por ejemplo, es más dada a la humanidad de Jesucristo, y Lucas, siendo ese doctor, ¿verdad? Él menciona la virginidad de María y es más específico, comenzando desde Adán hasta Jesucristo, mientras que la genealogía de Mateo tiene un sabor judío más profundo. Mateo quiere comprobar que Jesucristo es el Mesías y que en realidad es el linaje de David para poder heredar el trono que se le había prometido a David allá en segunda de Samuel. Ese trono se iba a establecer, la tierra iba a ser para siempre, pero solo el simiente de David iba a poder heredar. Entonces, Mateo está haciendo la conexión de que Jesús, si es linaje de David, haciéndolo a él el Mesías. Entonces, hay varias cosas aquí de la genealogía, pero para nuestra sorpresa, para mí no tanto es la diferencia de genealogías, es quiénes son mencionados en esta genealogía. Y vimos la semana pasada que fuera quizás la gente no mencionable. No sé si yo mencionaría a Judá y a Tamar. Muy bien, y son los tíos y los cuñados de los cuales nadie quiere hablar, son ellos. Amén. Creo que yo no los hubiera mencionado por nombre, o mejor vamos a brincarnos a ellos. También yo no entiendo cómo Dios maneja las cosas. O sea, ¿por qué Él se hizo el león de Judá y no el león de José? José era el más fiel de los 12 hermanos. Sin embargo, Dios hace las cosas un poco distintas a como usted y yo los hubiéramos hecho. Entonces, no es normal encontrar mujeres en una genealogía. Por ejemplo, si usted se va a Génesis, nunca va a encontrar los nombres de las mujeres. Esto quiere decir que el hombre es superior. No, son mentiras. Ya sabía, ya se me iban a echar encima, ¿no? Ya iban a venir, hermanas, háganse para atrás. No, en ese tiempo era tradición que nomás se mencionaban los hombres. El hecho que se mencionan mujeres en Mateo es algo muy increíble, porque menciona a damas. Ahora, otra vez, no por meter cuña aquí de controversia, pero a mí se me hace raro que de todas las mujeres que menciona a las 4. A Tamar, estamos viendo Ruth hoy. Menciona a Betsabé, es más, a Betsabé ni la menciona por nombre, nomás como la mujer de Urías, y a Rahab. Qué raro que no mencionó a Sara. Y otra vez estamos viendo otro ángulo de esta genealogía, de la cual menciona mujeres controversiales. Sin embargo, para brindarnos a usted y a mí bastante esperanza de lo que Dios puede hacer por medio de su gracia. Entonces, nosotros podemos ver lo que Dios hace por medio de esas historias. Entonces,
nos recuerda de cómo Dios acepta y perdona a cualquier persona, no importando cuál sea su pasado. El hecho que menciona estas cuatro mujeres, pero vean esto en la pantalla aquí, el hecho de que se nombre a estas mujeres en particular, deja en claro que Dios en gracia no discrimina a las personas debido a errores pasados, porque cada una tiene sus esqueletos, ¿verdad?, que les atormentan. Allá en el versículo 3, ¿verdad?, se refiere a Tamar como aquella del cual su suegro engendró, Judá engendró por medio de ella. Entonces, el versículo 5 encontramos a Rahab, quien era la ramera de Jericó. En el versículo 5 incluye a Ruth, que era una moabita, era una gentil, no debería haber ni aparecido en este linaje. Y pues obviamente la cereza de todo esto es Betsabé, ¿verdad? Y a ella ni por nombre se le menciona, ¿verdad? Nomás la mujer, ¿verdad? La mujer que era de Urías. En Deuteronomio 23:3, noten lo que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Y qué curioso, tenemos este mandamiento tan claro. Y ahí tenemos a Ruth, que resalta en toda nuestra historia de hoy. La presencia de estas cuatro damas en el linaje enfatiza una genealogía de gracia. Además, nomás menciono esto, no solo menciona a estas damas, pero ustedes recuerdan cuando Jesucristo resucitó, le apareció a mujeres primero. Amén. Nomás para que no quede ninguna dama resentida aquí. La dama ha sido muy importante ante los ojos de Dios, pero Tamar, hermanos, si lo vemos de esta forma, se mete con su suegro. Rahab fue la prostituta, Ruth fue la foránea, la moabita, la prohibida, y Betsabé, la adúltera. Y sin embargo, estas cuatro mujeres aparecen en esta genealogía de nuestro Dios. Y eso es algo que debe quizás de maravillarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, no fue mencionada por nombre Sara, a quienes quizás usted y yo hubiéramos mencionado, la que siguió a Abraham, pero a cuatro mujeres bien controversiales en todo su sentido. Vean esto, por favor. Esos nombres nos ayudan a recordar que por medio de Jesús se extiende la gracia a todos quienes la quieran. Si gente no es salva, no es porque Dios no quiere, es porque usted no quiere. Y noten, por favor, todos los nombres, no importando qué tan viles o santos eran, llegarán o llevarán al nacimiento de Jesús. Y es por eso que el versículo 21, noten Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todos, no importando quién es, no importando su pasado, no importando qué es lo que está pasando, nos va a llevar hasta el nacimiento de Jesucristo. Entonces, todo el linaje de Jesús tiene una forma o otra de quebrantamiento y de lecciones para usted y para mí. La genealogía está llena de personas que cayeron en pecado y tomaron malas decisiones. Entonces, hoy estaremos estudiando otra mujer de la genealogía de Jesucristo. La semana pasada fue Tamar y Judá. Hoy vamos a hablar de Ruth. Y Ruth resalta, ella necesitaba la gracia de Dios de una forma muy diferente a las demás mujeres mencionadas. Y déjales digo, yo sé que todos están pensando, pues sí, era gentil, necesitaba ser salva. Sí, eso es por obvio. Pero ella necesitaba la gracia de Dios muy distintamente que como la necesitó Rahab y como la necesitó Betsabé y como la necesitó Tamar. Y les explico por qué. Las otras tres que se mencionan en la genealogía necesitaban la gracia de Dios para ser perdonadas por su pasado o por lo que ellos eran, no Ruth. Ruth necesitaba la gracia de Dios, y noten por favor en la pantalla, Ruth necesitaba la gracia de Dios para poder perseverar, ya que su vida se había desmoronado. Aquí encontramos ahora a Ruth totalmente distinta a las demás. Las demás sí podrían haber sido judías, bueno, excepto Rahab, pero ellas tenían un pasado increíble. Estamos hablando, habían cometido pecados, se habían metido en problemas, necesitaban la gracia de Dios para ser perdonadas y restauradas, pero Ruth es distinto.
Ruth necesitaba la gracia de Dios para seguir en la vida, ya que todo se le había venido abajo en su vida, todo había recaído sobre ellas. Entonces, mientras que, ¿verdad? Quizás hoy en este día, ¿verdad? Muchos cantan de felicidad y de gozo y de paz. Yo sé que para muchos ahorita es soledad, amargura y sufrimiento, y muy similar a lo que vemos en la vida de Ruth, que por lo que le pasó a ella y su familia. Mientras que para muchos es difícil, ¿verdad? Esta temporada es doloroso porque quizás va a ser la primer Navidad sin un ser querido, a lo mejor es difícil porque hay dolor que sale a la superficie en estas temporadas. Para muchos la temporada trae recuerdos dolorosos, para muchos trae momentos de estragos que quisieran regresar en su pasado y borrar. No todos disfrutan paz y gozo en esta temporada. Y todos, hermanos, aquí, ¿verdad? Manejamos el estrés y el dolor y el quebranto totalmente diferentes. Nadie lo maneja igual. Entonces, en medio de la temporada de paz y de gozo, puede existir mucha perturbación y mucho dolor. Mientras que muchos vamos a estar regocijándonos con familia, va a haber allá una mujer sola en la cual no tiene su esposo en esta temporada, o un hermano que ya no tiene su esposa en esta temporada. Y para nosotros estamos regocijando, mientras que puede existir tristeza y dolor en el corazón de tal persona. Para muchos, ¿verdad? Son gastos, estrés. Es el tiempo que les recuerda de malas decisiones, ¿verdad? Y a lo mejor viene el 24 y lo único que estás pensando es lo que no tienes para comprar lo que quieres. Amén. Entonces, esta temporada está llena de diferentes emociones mixtas aquí. Pero entonces, ¿qué aprendemos de Ruth? Y Ruth, hermanos, y no sé si recuerdan cuando di una serie Dirección Divina, aprendimos de la vida de Ruth y casi navegamos por medio de todo el libro de Ruth. Pero la historia de Ruth inicia con decisiones equivocadas de dos personajes. Y quiero que vayan conmigo a Ruth capítulo 1. Vayan a Ruth, para los que no pierdan Mateo, porque regresaremos ahí más tarde. Para los que no conocen la Biblia, tomen rápido, amén. Vayan al índice y encuéntrenlo, para que lo encuentren, ¿verdad? Rápido. Pero, hermanos, es muy importante el libro de Ruth. Y toda esta historia increíble de Ruth inicia por dos personajes que toman una decisión muy equivocada. Y la historia inicia con Noemí y Elimelech. Y aunque no lo crean, hermanos, ellos estaban pasando por una pandemia igual que nosotros. Amén. La de nosotros se llama COVID, la de ellos era un hambre increíble en la tierra. Muy bien, entonces, dice la Biblia, quiero que vean por favor rápido, Ruth 1:1. La Biblia nos dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre, hubo COVID en la tierra, ¿verdad? Y a un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos ¿de dónde? De Moab, y su mujer y sus dos hijos suyos. Ahora, usted piensa, ¿pero qué tiene de malo aquí? Y quiero que vean, por favor. Moab era el lugar que Dios decía que la gente de Dios, los israelitas, no podían tener nada que ver con ellos. Déjales enseño este mapa. Ahí pueden ver Belén, ¿dónde estaban? Que está en inglés, no encontró en español. Bethlehem, ahí está. Moab está hasta el otro lado del Mar Rojo. Y Dios les había dicho, mira, ningún moabita, ahorita nosotros leímos en Deuteronomio, ninguno de ellos va a tener parte con ustedes. Les dio leyes que no se mezclaran, que no fueran a habitar con ellos, ni ellos con los israelitas. Sin embargo, vemos en la Biblia que en los tiempos de Ruth, bueno, en los tiempos de Noemí y Elimelech, vino una pandemia, vino algo trágico a toda la nación y estaban sufriendo y había hambre, había mortandad. Y la verdad es que ellos toman una mala decisión y se van a morar allá en Moab, en el lugar donde no deberían. Dejo establecer esto rápidamente. Vean eso en la pantalla. De seguro la intención de Elimelech era proteger y proveer para su familia. Y quizás eso fue un buen motivo. Y así como en muchos casos, hermanos,
en todas las iglesias, en todos los lados, ya después de la pandemia, muchos no regresarán a los caminos del Señor. Gente toma buenas decisiones con buenas intenciones, pero eso no quiere decir que eso es la voluntad de Dios para sus vidas. Por lo cual quiero que vean eso, por favor. Pero buenas intenciones no son un reemplazo de obediencia a Dios. No sé por qué cuando estamos enfrentando dolor y tragedia, como que pensamos que ya nada de lo de la palabra de Dios es para mí, esa es la excepción. Sería como que si, ¿verdad? Por COVID, ¿verdad? No sé, usted perdiera su trabajo, tiene una necesidad y decidiera comenzar a asaltar a gente para poder proveer para su familia, y a lo mejor nadie le culpa por qué lo haces, pero lo que haces está mal. ¿Sí escucharon bien esto? Muchos cristianos viven de sus excusas, de sus buenas intenciones. Es que está pasando esto, por lo cual ese es el resultado lógico, eso es lo que yo tengo que hacer. Y aquí Elimelech y Noemí, de seguro, ellos dijeron, pues bueno, aquí las cosas en Israel no están como deben de estar. Estamos pasando hambre y estamos sufriendo. Yo pienso que allá en Moab vamos a tener una mejor vida. Y así yo protejo a mi familia del virus, o así nosotros nos protegemos y preservamos. Pero sin embargo estaban haciendo algo que contradice la clara voluntad de Dios para ellos. Amén. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, mientras que ellos estaban en Moab, sus hijos crecen y se casan con 2 moabitas. Y es por demás por decir que otra vez se quebranta otra vez los mandamientos claros de Dios de no estar en yugo, de no estar en yugo desigual. Y Dios claramente les había dicho que no se deberían de dar en casamiento con ningún foráneo, que no sean judíos, etcétera. Entonces, hasta ahorita la historia parece que va muy bien para Noemí, para Elimelech, parece que tomaron buenas decisiones, hasta sus hijos se casan, pero después el esposo muere. Noten conmigo, por favor, Ruth, capítulo 1, versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces muere el esposo. Al pasar el tiempo, ¿verdad? Los 2 hijos también mueren. Vean versículo 5. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces aquí estamos viendo que Noemí está desamparada, pero no solo Noemí, también Ruth también. Quien murió aquí era el esposo de ella. Entonces Noemí decide regresar a Israel. Versículo 12, quiero que lo vean conmigo, por favor. Volveos, hijas mías, y idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese luz a un hijo, dice, habéis vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes. Y ella les está tratando de decir, mira, ustedes ya váyanse, hagan sus vidas, por favor ya no me siguen. Y Orfa, una de sus nueras, decide quedarse. La otra, que se llama Ruth, decide irse con su suegra. Amén. Y quiero que noten aquí, entonces, Ruth le dice a su suegra, sabes que mejor vámonos. Vean este versículo 16 de Ruth 1. Dice la Biblia, respondiendo Ruth, es lo que le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Si han escuchado estos versículos, ese versículo, ¿sabes dónde se usa? En bodas. En muchas bodas he escuchado esta referencia. Yo casi nunca la he usado, porque en contexto es una nuera diciéndole esto a su suegra, y si vamos a ser bíblicos, todas las nueras aquí tendrían que hacer ese pacto con su suegra. Ya todos dijeron, no vamos a ser bíblicos entonces. Entonces, para poder ser bíblicos, porque aquí es lo que Ruth le está diciendo entonces aquí a su suegra, sabes que donde tú fueres, yo fuera, tu pueblo será mi pueblo, etcétera. Pero sí entendemos que sí aplica y por eso se usa
en las bodas, ¿verdad? No sé que alguien esté viendo, yo lo usé en mi boda, ¿verdad? Bueno, allá ustedes. Pero entonces, estas palabras son muy importantes porque demuestran el amor que tenía Ruth para con su suegra. Noten por favor esto, Noemí está llena de amargura por cómo es que su vida ha resultado. Y piensen conmigo, aquí está Noemí diciendo, no hombre, jamás me imaginé cómo ha resultado mi vida. Y para verlo de esta forma, vean por favor, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos adultos. Noten, la vida no debería haber terminado así conforme a Noemí. Amén. Nadie iba a pensar, nadie anticipa en la vida algo tan trágico como esto, ¿verdad? Nadie va a decir, bueno, me casaré, pero mi esposa irá a morir a unos 6 años después que yo me case. Y yo pienso que si es que tenemos hijos, también morirán. Nadie piensa así. La vida no debería haber terminado así. Entonces noten, por favor, para muchos esta Navidad lo estarán viviendo como no debería de ser. Yo no sé qué está pasando en su vida el día de hoy. Yo no sé hasta dónde sus decisiones lo han o la han llevado. Yo no sé en qué situación se encuentra, pero su sentimiento primordial es, la vida no debería ser así. No debería ser así, ¿verdad? Que su cónyuge quizás la haya dejado o lo dejó por alguien más, o quizás falleció, su hijo decidió negar la fe y se apartó de los caminos de Dios. Su patrón le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a tener trabajo. Muchos hoy están viviendo de la manera que no debería de ser, porque así se siente. Noten por favor, al venir Jesús a este mundo, Dios fue envuelto en piel. Y quiero que lo piensen de esta forma. Jesús, noten, puede identificarse con el ser humano de una forma muy personal. Si Dios nunca se hubiera encarnado, nunca se pudiera identificar con los dolores que usted y yo muchas veces cargamos. Al hacerse humano, cambia la forma en que Dios se relaciona con usted y cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Vean, el hecho que Jesús nació da un mensaje muy claro para los que están en una dificultad. Noten lo que este mensaje dice y vean, Dios comprende muy bien su lucha, dolor, dificultad y decepción. Dios lo entiende. Nunca se imaginan que cuando van en oración, Dios está en el cielo no pudiendo identificarse con lo que está pasando en su vida. Quizás su dificultad es financiera. Y déjales digo esto, hermanos, hay gracia porque la persona que navega con usted nació en una familia muy pobre. Se llama Jesús. Él no nació en un palacio, hermanos, nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque María y José eran muy pobres, así que si su carga es financiera, Dios comprende. Quizás usted tiene la dificultad de que no siente el apoyo de su familia, quizás, ¿verdad? Estoy hablando quizás a una esposa que su esposo no está aquí, o viceversa, o usted está, pero su familia no es cristiana y la mujer se dice, no hombre, pastor, no te imaginas qué difícil es, yo no siento el apoyo de mi familia, aunque no lo crean, Dios también lo entiende, porque al principio los hermanos de Jesús no creían en él. Dice la Biblia en Juan 7:2, vean por favor, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Noten aquí versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Imagínense lo difícil que esto fue. ¿Qué tipo de hogar creció Jesús? ¿Por qué sus hermanos no creían en él? Él ya estaba haciendo milagros y todavía, ¿sabes qué? Vete de aquí. Porque Jesús hacía las cosas en secreto y no les estaba apareciendo a sus hermanos. Por si acaso no sabía, María tuvo más hijos que Jesús. Muy bien, nomás por si había una duda. ¿Cómo que no? ¿Murió virgen? No murió virgen. Fue una esposa normal, como una familia normal. Y Jesús tuvo hermanos de sangre.
y aparentemente en este punto no creen en Él, después sí se convierten y sí creen en Él. Pero entonces si usted dice, mi familia no me apoya, tampoco Jesús tuvo apoyo de su familia. Quizás su dificultad esta Navidad es porque un amigo lo ha decepcionado a usted. Estoy hablando que hay alguien que a lo mejor cada Navidad usted se juntaban y hacían algo juntos, pero esta Navidad será sin su amigo o sin su amiga, pero aunque no lo crean, Jesús también se compadece, ya que sus amigos más cercanos lo abandonaron y uno lo negó. Quizás usted piensa que fue tratado injustamente. Yo no sé, este año quizás le bajaron su salario o quizás casi lo corren o quizás se sintió como que lo hicieron a un lado. Pero Jesús también fue injustamente sentenciado. Les digo que cuando Dios se hizo carne, Él lo hizo y nos comunica a nosotros qué hay que está en tu corazón en el cual yo no me puedo compadecer. Vean, por favor, recuerde que aquel que navega en la vida con usted entiende lo que usted siente en este momento. Cualquier cosa que sea, Él entiende. Él estuvo ahí. Los sentimientos de soledad, de tentación, los sentimientos de abandono, de dolor, de pobreza, todas estas cosas, Dios las sintió. Y aquí es donde entonces aprendemos de la vida de Ruth para esta Navidad. La esfera de gracia en el árbol de Jesús es Ruth. Y vean, por favor, la esfera de gracia nos recuerda que Dios no ha terminado de escribir la historia. Y si hay algo, hermanos, que podemos nosotros aprender, déjales, puedo decir esto, Dios no ha terminado de escribir su historia, la suya, la personal. No ha terminado Dios. No sé en qué capítulo de su historia se encuentre, pero si hay algo que aprendemos de Ruth, es que no se termina hasta que mueres, amén, y Dios puede hacer bastante en su historia. Entonces, tomamos la historia de Ruth. Entonces, Ruth y Noemí regresan a Israel. Y noten, por favor, que al regresar Ruth y Noemí regresan con mucho dolor. Eso es un dolor, eso es agonía. Regresan en angustia y amargura. Noten, por favor, el versículo 20, nomás para darles un ejemplo de lo que estaba pasando en el corazón de Noemí y de Ruth. Dice la Biblia en el versículo 20, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, ¿y quién? Y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron ¿a dónde? A Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, es por obvio aquí, hermanos, aquí Noemí está en amargura. No nos dice qué está pasando en el corazón de Ruth, pero recuerden, fue Ruth que también perdió a su esposo. Muy bien. Entonces regresan al pueblo de Noemí, que es Belén. ¿A poco no es Belén muy importante en la Navidad? Belén, ¿verdad? Tiene mucho significado en la historia navideña. Esta mujer moabita va a Belén con su suegra. Y Jesús nace en Belén. Es aquí donde iban a ser el Mesías, pero ellos regresan entonces a Belén, y a quien no se imaginan que encuentran a un hombre que se llama Booz. Booz es familiar cercano. Ahora, y les estoy condensando aquí toda la historia, pero si ustedes recuerdan, Ruth está viendo la condición en la que viven y dice, no, pues yo tengo que ir a trabajar, voy a ir a chambear, voy a ir a recoger trigo. No importa qué restricciones me pongan por la pandemia, yo voy a ir a trabajar. Amén. Dice, tengo que comer. Y van, hermanos, y ella va y comienza a trabajar en el campo de un hombre que se llama Booz. Booz la ve y dice, mírame nomás, ¿quién es ella? Y comienza, hermanos, todo eso, pero
él luego se da cuenta, o ella se da cuenta, que es el pariente cercano. Ya les digo por qué eso es bien importante acerca del pariente cercano. Y vea esto aquí en sus notas o aquí en la pantalla. Pariente cercano es uno cuya responsabilidad era actuar en nombre de un familiar que estaba en problemas, peligro o necesidad. ¿Se acuerdan, hermanos, que el domingo pasado que estábamos hablando de Tamar, muere su esposo y el hermano de su esposo no quiso darle hijo y Dios lo mató porque el pariente cercano que era su hermano no quiso hacer su trabajo de cuidar de ella? Entonces, ¿qué hizo Dios con él? Pues lo mata por el problema familiar que no querían resolver entre ellos. Pues Booz termina siendo el familiar cercano de Ruth. Y vean eso, por favor. Booz demuestra, quizás mejor que cualquier otro, en el Antiguo Testamento, cómo Dios y la ley que estableció esperaban que un pariente redentor respondiera a la necesidad de un pariente. Entonces aquí está Ruth, ella piensa que está desamparada, son dos viudas, ella y Noemí, las cosas se ven muy mal, porque para las viudas en el Antiguo Testamento, ellos verdaderamente eran los pobres, los que sufrían, los que no tenían alivio, pero Booz respondió, se enamoran y se casan. Ahí ustedes pueden leer todos los detalles de cómo pasa todo esto. Pero ellos terminan y se casan. Y eso es lo maravilloso de la historia aquí, hermanos, porque para cuando uno llega ya al capítulo 4 de Ruth, pues se casa con Booz y tienen un hijo y su hijo se llama Obed. Luego Obed tiene un hijo y se llama Isaí. Isaí tiene un hijo y se llama David, conocido como el rey David. Déjense los pongo en contexto, hermanos. Ruth es la bisabuela de David. ¿Sí no están haciendo la conexión aquí? Entonces, déjales digo esto, porque la gracia fluye aquí de una forma que usted no se imagina. Vean esto aquí en la pantalla, lo que se veía como dolor y desamparo para Ruth fue transformado en gracia y gozo para Ruth. Una circunstancia tan dolorosa como esa, Dios la transformó en una historia de victoria. Y noten, hermanos, ¿cuántos aquí cuando sacan sus árboles de Navidad? Y no sé si eso nomás pasa en mi casa porque tengo 5 niños que parecen gremlins todos, ¿verdad? Andan bien locos, ¿verdad? Por todos lados. Pero siempre que vamos a poner el árbol de Navidad, siempre quebramos esferas, ya sea al meterlas o sacarlas. ¿Cuántos les pasa lo mismo? Amén. Yo pienso que no hay una Navidad que no se quiebre una esfera. La otra dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar unas de metal, así que cuelguen, que se necesite soldarse o no sé. Pero siempre que sacamos, siempre se quiebran y resultan mal. Pero tienen que ver aquí a Ruth como una esfera quebrantada que Dios luego repara y luego la pone en el árbol. Porque eso es lo que Dios hizo aquí con Ruth. Y vean esto, solo Dios puede agarrar una historia de quebranto y transformarla en una historia de victoria. ¿Cómo puede, vean esta pregunta, una viuda del país prohibido de Dios estar en la genealogía de Jesús? Pues, ¿verdad? Y peor, y más bien, ¿cómo puede ser la bisabuela de David? O sea, todos conocemos a David, el gran campeón y tremendo hombre que Dios usó para ganar las guerras y mató a Goliat, pero su bisabuela era una moabita del pueblo prohibido por parte de Dios. No sé exactamente, hermanos, cómo Dios hace esto. Lo único que sé es que Él lo hace. Pero no sé cómo hace la conexión. Yo no sé cómo lo hace. Entonces Dios puede tomar una vida de quebranto y dolor. Y si le damos una pluma a Dios, y yo no sé cómo se encuentra usted, pero recuerde eso, su historia no ha terminado todavía. Y quizás no sé qué esté pasando en su vida, pero Dios quiere terminar tu historia. La cosa es que no le has entregado la pluma para decir, ok, Señor, estoy listo, ¿qué sigue? Termina mi historia. Lo que yo conozco ahorita es el dolor, el quebranto, el desamparo, la amargura, la soledad, la pobreza. Yo no sé, Señor, yo sé, y me duele mucho, pero ya, aquí está, termina mi historia.
Yo no sé qué falta en su historia, yo no sé qué falta en la mía, pero hay mucho que Dios quiere escribir en nuestras vidas si solamente nos ponemos en el lugar donde Él pueda terminar nuestra historia. Porque es cuando Dios hace su trabajo, cuando nosotros le rendimos a Él nuestra vida. Vean esto, cuando ya estamos quebrantados, Dios no tiene que humillarnos, Dios no tiene que trabajar alrededor de la pared de nuestro orgullo. Él usa nuestro quebrantamiento para su gloria. Una vez que se ha removido nuestro orgullo. Y vean, para todos los que se encuentran hoy quebrantados, dejen que Dios obre para que continúe escribiendo su historia. No se rinda al sentimiento de darse por vencido, porque aquí es donde muchos la riegan. Me siento mal, bueno, entonces ya no voy a ser fiel a Dios. Y su historia se queda a medias cuando se aleja de Dios. Ruth y Noemí, aunque con dolor, amargura y decepción, continuaron buscando cómo vivir. Ahora, déjales digo esto. Yo pienso que para Noemí, para ser sinceros, iba a ser muy difícil regresar a Belén. Era como cuando muchos cristianos se van de las iglesias, se van mal. ¿Saben por qué no regresan a las iglesias? No es porque no quieran, se llama orgullo. No regresan por la pena de tener que ver a todos los demás y tener que decir como Noemí, salí lleno y regreso vacío. Salí con la cara en alto, ahora vengo con lágrimas en mis ojos por las tonterías que me ha pasado desde que salí. Para Noemí iba a ser muy difícil su regreso a Belén. Y es obvio por qué, porque en cuanto ella va entrando a la ciudad, todo el mundo es Noemí, hasta que por fin dijo, no me digan Noemí ya, díganme amarga. Díganme que estoy amargo. ¿Por qué? Porque está en esta lucha. Pero ¿sabes lo que admiro de Noemí y Ruth? Que no se dieron por vencidas, no se quedaron sentadas en un cuarto ahí para amargar toda su vida. Continuaron viviendo y viendo a ver qué iba a pasar. Y lo que me he dado cuenta, hermanos, que cuando en dolor y tribulación existen tres formas que gente responde. Se los puse eso en sus notas. Y aunque esa no es el mensaje de hoy, déjame más les digo, ¿qué es lo que gente hace cuando está en dolor y decepción y angustia? Primero, puedes tratar de soportarlos y es donde mucha gente se queda así. Y lo que ellos piensan es que la tribulación es para nomás aguantar. Y lo que ellos hacen es, tarde o temprano, llegan a ser siervos, porque los dolores, los sentimientos y lo que está pasando llega a ser amo de ti. Muy bien, y tendemos a frustrarnos, desanimarnos, amargarnos, angustiarnos y tener un corazón duro cuando intentamos nosotros resistir. Pero hay muchos que luego unos tratan de escaparlos. Y cuando gente trata de escapar sus problemas, sus angustias, si intentas escapar, noten, de sus pruebas, puede perder el propósito que Dios está tratando de lograr en su vida. Yo no sé qué es, usted va a saberlo, yo no sé, nadie va a saber exactamente lo que Dios quiere hacer por medio de su dolor. Pero en lugar muchas veces de enfrentar el dolor, muchos van y se medican para ver si hay algo que puede quitar el dolor. Hay gente que en lugar de tratar con los problemas, mejor huyen de sus problemas para evitar el dolor. Y en lugar de crecer y madurar, nunca aprenden lo que Dios les quería enseñar desde el principio. Hay otros hermanos que puedes enlistarlos y eso es cuando nosotros aprendemos de los problemas y tratamos de hacer todo lo posible de poder aprender de cada uno de ellos lo que Dios quería enseñarnos por medio de ese dolor. Ahora, si somos honestos, al principio tratamos de hacer todo y ya luego aprendemos a fuerzas. Muy bien, pero al principio, quítenme ese dolor, vamos a darle la vuelta, voy a pretender que lo puedo todo y llega un momento donde decimos, Señor, bueno, ya estoy en tus manos, necesito que obres en mi vida. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, las pruebas nos enseñan lo que somos, excavan la tierra y nos dejan ver de qué somos hechos, de qué estamos hechos. Y la verdad que eso es lo que las pruebas hacen en nosotros, hermanos. Y una vez que Noemí y Ruth llegaron y regresaron a Belén, el movimiento para el nacimiento de Cristo inició otra vez. Estaba en pausa hasta que no llegó Noemí y Ruth a Belén otra vez. Y otra vez continuó la historia.
Y qué curioso que pueden existir muchos paréntesis en nuestras vidas. Un momento donde estamos bien con Dios y nos alejamos y lo estamos en un paréntesis, arreglamos nuestras vidas, regresamos a nuestro Belén y luego Dios comienza otra vez a continuar con lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces la historia, hermanos, aquí que tenemos que aprender cómo la gracia de Dios está en toda esta historia de Ruth. Y la historia de Ruth, hermanos, es una historia de una mujer que recibe gracia. Hermanos, hoy no solo tenemos que aprender, hermanos, a recibir gracia, tenemos que también aprender cómo dar gracia. Vean esto en la pantalla, por favor, cómo respondemos con la gracia que hemos recibido. Es como vemos que Dios escribe nuestras historias. Y yo no sé por qué, pero hay cristianos que parece que no son salvos. No porque la forma que te ves, no por la forma que hablas, por tanta amargura en tu corazón. Parece que nunca has recibido la gracia de Dios. Incluso noten, siendo recipientes de la gracia de Dios, tenemos que aprender cómo responder con la misma. Amén. Y vean, por favor, especialmente en esta temporada, cuando todos deben de ver más claramente a Jesús en nuestras vidas. Les quiero decir esto, hermanos, Jesús no aparece en la decoración navideña. Amén. Jesús no aparece en los villancillos que vamos a cantar. Jesús no aparece en las tarjetas de Navidad. Pero déjales digo dónde Jesús sí aparece. Y noten, Jesús aparece y es mejor visto cuando extendemos la gracia a otras personas. No es común que aquellos que reciben la gracia de Dios la extiendan. Muchos prefieren hundir sus vidas en resentimiento que florecer en gracia. Y yo sé, hermanos, no sé cuántos cristianos conozco que dicen cosas como, sí, ya lo perdoné, nomás que no quiero nada que ver con él. Lo perdoné, pero lo odio, pero está perdonado. Oye, ¿qué tipo de perdón es ese? Y viven todas sus vidas con un tremendo resentimiento increíble. Y les puedo decir para que lo podamos aplicar hoy al 2019. Noten, cuando no aprendemos a responder con gracia, todo se vuelve tóxico. Amén. Vamos para que quede esto, la palabra tóxico ahí, ya que todos lo comprenden. Y si no aprendemos a responder con gracia, todas nuestras vidas giran. Así que hoy vamos a ver, hermanos, dos verdades muy importantes en cuanto a la gracia de Dios y cómo funciona en nuestras vidas. Entonces, rápidamente, noten número 1. Vamos a aprender quiénes son los receptores de la gracia de Dios. ¿Quiénes son aquellos que reciben la gracia de Dios y que necesitan la gracia de Dios? Todos tarde o temprano somos receptores de la gracia de Dios. Todos en un punto u otro somos receptores de la gracia de Dios. Pero noten primero, ¿quiénes son los receptores? Los que quieren la salvación. Si alguien quiere ir al cielo, solo será por medio de la gracia de Dios. Es por medio de la absoluta gracia de Dios que nosotros podemos obtener salvación. Ruth era una moabita, no era judía. Ella era del pueblo mencionado por Dios que iba a ser rechazado. Ella llega a ser bendecida por medio de la desobediencia de 2 creyentes y termina en el linaje de Jesús. Si hay algo que ilustra la gracia de Dios es esto aquí. Ella no debería haber estado en la genealogía de Jesucristo, sin embargo la encontramos por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9, la Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es solamente por gracia, no hay nada que hacemos que nos hace merecer la salvación. No hay nada que podemos hacer que nos hace aceptables por nuestras obras. Es por la pura gracia de Dios, hermanos. Y Ruth nos recuerda que Jesús es amigo del pecador. Ruth nos recuerda que Él está dispuesto a salvar a cualquiera quien se acerca a la cruz y le pida a Cristo que le salve. Juan 15, 13, la Biblia nos dice, nadie tiene amor, mayor amor que uno ponga su vida por ¿quiénes? Y Jesús es ese amigo, hermanos, amén, que muere por nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan la gracia de Dios? Aquellos que quieren salvación. Y quizás hay alguien aquí
que juega al cristianismo y es bueno para pretender, venir a la iglesia no te va a llevar al cielo, portarte bien no te va a llevar al cielo, Jesús puede llevarte al cielo. Y es solamente por medio de la gracia de Jesucristo. Entonces los que quieren salvación, noten segundo, ¿quiénes son los receptores de la gracia? Noten los que están pasando por dificultades. Si usted está pasando por algo difícil, usted necesita ser un recipiente de la gracia de Dios en su vida. La vida está llena de momentos difíciles. Solo la gracia de Dios nos puede ayudar a continuar en estos momentos. Segunda de Corintios 12:9, la Biblia nos dice, aquí Jesús hablando con Pablo, quien le está pidiendo que le quitara una aflicción, el aguijón de la carne, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, yo no sé cuál es su dolor hoy, yo no sé qué desesperación está ahogando el amor de Dios en su vida. No sé qué es lo que le está robando su sonrisa en esta temporada. Pero sé que la solución es la gracia de Dios en tu vida. Como Noemí y Ruth, quizás es tiempo de regresar a Belén, el lugar de la gracia de Dios para su vida, y comience a disfrutar la gracia de Dios para usted. Como Ruth, quizás es tiempo de ir al lugar que dejaste ese tiempo por la dureza del corazón o el pecado que te alejó, y quizás Dios no quite la tormenta de tu vida, pero quizás te dé un paraguas más grande. Amén. Y yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en su vida al acercarte a recibir gracia, pero cualquiera que sea, enfrentar lo que enfrenta con la gracia de Dios es mejor que enfrentarlo sin gracia, porque va a doler más cuando no tienes la gracia de Dios en tu vida. Entonces vemos los receptores de la gracia de Dios, pero ahora noten segundo, vean los distribuidores de la gracia de Dios. Y yo sé que todos comprendemos de que debemos de recibir la gracia de Dios, pero hermanos, yo quiero terminar hablando de cómo podemos extender la gracia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros extender esta gracia? No solo debemos aprender a recibir la gracia, debemos aprender a darla también. Ruth, hermanos, podría haber respondido en amargura y decepción y haberse quedado así. Piensen conmigo en esto, hermanos. ¿Podría haber Ruth abandonado su suegra como lo hizo Orfa? Sí. Ella podría haber dicho, Noemí, ¿sabes qué? Vete y lárgate, vete allá con tu gente. Yo aquí me quedo con la mía. Amén. Miserable, aquí me voy a quedar. Así. Yo voy a estar enojado con la vida, ya que la vida me quitó a mi marido. También voy a responder de la misma forma, pero no Ruth. Ruth hace un pacto con su suegra y en sí está respondiendo con gracia. Hermanos, escuchen. La gracia de Dios nos hace bellos a todos y la amargura nos hace monstruos a todos. Y aquí Ruth está respondiendo con gracia al ir con Noemí, y la gracia de Dios, hermanos, cuando está en nuestras vidas, aquí les va, abre puertas que usted nunca va a poder abrir. La gracia de Dios hace cosas que usted en su fuerza nunca va a poder abrir. Y hermanos, Ruth responde con gracia y le abre una tremenda puerta. Vean Ruth 2, versículo 11 al 12, y ahí se lo puse en sus notas para que vean a qué me refiero. Y respondiendo Booz, el galán aquí, el rico, amén, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después que vi tu Facebook. No, bueno, no dice eso, pero dice, con tu suegra, dice, después de la muerte de tu marido. Y que dejando, noten aquí lo que vos, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, ese Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? Eso es increíble, hermanos, porque noten, ¿sabes lo que está diciendo vos? Fíjate que se ha escuchado de lo bueno que ha sido.
Tú dejaste a tu pueblo, dejaste de donde naciste, te viniste a una tierra que no conoces para hacer una bendición a tu suegra. Déjales digo, esto se ha escuchado de ti. Y Jehová, le está diciendo el versículo 2, y Jehová te recompense. No más que Booz no sabía que la recompensa de Jehová iba a ser él. Amén. Verdad es como aquel que está tratando de ganar almas y ve a una, dice, aquí iba a estar mi futura esposa, ¿verdad? Y la voy a ganar para Cristo o algo así. Ahora, nunca se estaba imaginando aquí, ¿verdad? Ruth, lo que estaba sucediendo, pero déjales digo esto. Ella simplemente responde en gracia y Dios se encargó del resto. ¿Sí escucharon, hermanos? Porque lo que pasa aquí es que muchos no saben que Dios hace mejor trabajo en arreglar nuestros problemas. Y lo que tratamos de hacer es, tratamos de nosotros meter manos. Dios no necesitaba eso. Simplemente la fama de Ruth había llegado a los oídos de Booz. Oh, dijo, sí, yo sé quién eres tú. Eres aquella mujer que vino con Noemí y decidió. Y noten aquí, Ruth responde en gracia y se le abre la puerta con Booz, su futuro esposo. Hermanos, vean por favor, aprendiendo a responder con gracia será la llave para que Dios termine de escribir su vida. Y yo no sé qué esté pasando hoy, pero responda con la gracia de Dios. Si se llena de amargura, esas puertas se cierran y la historia va a ser escrita muy diferente que cuando la gracia de Dios está en su vida. Religión sin gracia es venenosa. Amén. Un matrimonio sin gracia es un ring de boxeo. Amén. Una iglesia sin gracia es una iglesia con disensión, todo el tiempo pleitos. La gracia es muy necesaria. Entonces, ¿cómo podemos distribuir la gracia de Dios? ¿Cómo usted esta Navidad puede dar la gracia de Dios? Noten primero, perdona a alguien. Amén. Yo no sé quién tienes que perdonar, pero tienes que dar la gracia. En la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, no es algo que se repite, pero es algo que Jesús está enseñando a orar. Mateo 6:12 dice, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque es muy difícil que muchos aquí no han perdonado a otros, pero sí quieren perdón de Dios. En Marcos 11:25 la Biblia nos dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice la palabra ahí? Perdonad. Dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, ¿qué? Ofensas. En Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y ¿qué va a pasar? Y seréis perdonados. Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los incrédulos? Jesús, hermanos, ha dicho, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres experimentar lo que verdaderamente es la gracia de Dios? Hermanos, escúchenme, perdonen. Y yo sé, hermanos, he cantado esta canción muchas veces y hasta a lo mejor como disco rayado me escuche. Pero esa es la razón que tu vida sigue como sigue, porque rehusas perdonar. Ya sea a alguien de tu pasado, ya sea a alguien muy lejano, que alguien te ofendió, que todavía no puedes ver ni en foto por la rabia y el coraje que tienes. Pero quieres ser libre, perdona. ¿Quieres experimentar la gracia como nunca? Perdona a alguien que no merece tu perdón. Y yo no sé quién es, pero siempre nos sentimos que somos merecedores de la gracia de Dios y nunca nos sentimos que debemos de dar la gracia también. Perdona a alguien. Segundo, este va a ser más difícil. Pídele perdón a alguien. Yo sé, ya estoy hablando en griego. Esa sí no nos gusta.
estaba viendo una película y donde se fue a fantasía fue cuando la esposa va y le pide perdón al esposo. Entonces dije, no, esto ya no es real. No, son mentiras, no, no. Pero ¿saben qué? Noten por favor que no solo es bueno perdonar, pero yo no sé a quién le tienes que pedir perdón. En Mateo 18:15, la Biblia nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero noten la importancia que Jesús pone en arreglar una amistad. ¿Hay alguien a quien usted ha ofendido? Ya poniendo todo orgullo a un lado, ¿fue tu culpa? Ahora tu orgullo te hace sentir como que eras justificado, no, no importa. Pero quizás es tiempo de ir con alguien y decir, sabes que estuve mal, perdón. ¿Quieres literalmente experimentar la gracia de Dios en tu vida? Pídele perdón a alguien. Yo sé que se poner silencio. Ahorita podemos escuchar hasta una moneda que cae al piso. Pídele perdón a alguien. Y vas a experimentar la gracia de Dios como nunca lo has sentido. ¿Perdona a alguien? Pídele perdón. Y es más, todo el cristianismo se resume a esto, ¿verdad? Jesús dijo, pues ¿quién de vosotros, verdad, ama nomás a los que te aman? No, pues aún los incrédulos hacen lo mismo. Pero quieres ver la gracia de Dios, perdona, ama a tus enemigos, perdona a tus enemigos, ve y sé responsable. Si sabes que no debería haber dicho aquello que dije, perdóname. Pero no todos están listos para tal gracia. Entonces es mejor que vivas en amargura, tan solo que protejas tu orgullo, pero nunca serán felices. Entonces, perdona a alguien, pídele perdón a alguien. Y tercero, compra un regalo a alguien. Y quizás alguien que no te cae bien. Amén. Es más, vamos a decir, o cómprale un regalo a alguien que a lo mejor nunca le has comprado un regalo este año. No hace que si le des un regalo a alguien y le vas a decir que no te caigo bien o que verdad, no. Pero ¿sabes lo que estoy diciendo? Decide ser una bendición a alguien. Decide hacer algo que te duela para ser una bendición a alguien. Podrías comprarte algo que necesitas, pero decidiste por la gracia de Dios poner a un lado tus necesidades para ser una bendición a alguien más. Estaba leyendo, hay un libro que escribió Lee Strobel. Todos conocen el caso del cristianismo. Él escribió un libro que se llama El caso de la Navidad. Y en la introducción hay algo que escribió aquí que me puse a investigar a ver qué había pasado. Quiero compartirles con esto, pero es muy necesario. Ya me lo terminamos, que nomás o lean o pongan atención a lo que les voy a leer. Lee Strobel entonces comienza a escribir algo que sucedió cuando él era un ateo. Y si conocen un poco del testimonio de él, él se hizo cristiano tratando de comprobar que el cristianismo es falso. Entonces, él va y descubre y se hace salvo. Es uno de los escritores prominentes de hoy en cuanto a la defensa de la fe. Entonces, ustedes pueden leer el caso de Cristo y el caso de la Navidad. Lo pueden buscar en español. Yo no tengo la versión de inglés, así que hice mis mejores esfuerzos para aquí traducírselos. Pero él escribió este artículo y quiero nomás para que comprendamos la gracia de Dios. Y recuerden, esto se escribió, o más bien de lo que él está hablando era cuando él era un incrédulo, ateo, escéptico, que estaba en contra del cristianismo. Y cuando escribía por el Chicago Tribune, él antes escribía, era editor de un periódico. Y él escribe lo siguiente, noten, estas expresiones contraculturales de dar y cuidar pueden captar la atención incluso de los escépticos más cínicos, como escribí personalmente cuando era ateo y trabajaba como reportero del Chicago Tribune. Él siguió diciendo, los Delgado o la familia Delgado, perfecta de 60 años, perfecta se llama la abuelita de 60 años, y sus nietas, Lidia y Jenny,
Habían sido quemados de su vivienda infestada de cucarachas y ahora vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Cuando entré, no podía creer lo vacío que estaba. No había muebles ni alfombra, nada en las paredes, solo una pequeña mesa de cocina y un pequeño puñado de arroz. Eso es todo, prácticamente carecían de posesiones. Y aquí Strobel, nomás para ponerles en contexto, él nomás estaba haciendo un reportaje de la pobreza y llega al barrio de esta familia y comienza a ver de quién iba a reportar para darles contexto, porque aquí estoy dando el síntesis aquí de lo que él puso. Pero básicamente encuentra esta familia, la familia Delgado, y comienza a hablar de eso. Entonces él continuó diciendo, noten, de hecho Lidia de 11 años y Jenny de 13 tenían solo un vestido de manga corta cada una, más un suéter gris fino entre ellas. Cuando caminaban de la media milla hasta la escuela, a través del frío penetrante, Lidia usaba el suéter durante parte de la distancia y luego se lo pasaba a su hermana, que se temblaba quien lo usaba el resto del camino, para que vean en qué nivel están aquí de pobreza esta familia. Luego dice lo siguiente, pero a pesar de su pobreza y la dolorosa artritis que impedía que Perfecta trabajara, ella todavía hablaba con confianza sobre su fe en Jesús. Estaba convencida de que Él no los había abandonado. Nunca sentí desesperación o autocompasión en su hogar. En cambio, había un suave sentimiento de esperanza y paz. Lo que Lee Strobel está diciendo, eso es increíble, que esta mujer hable como que si todo esté normal y estén pasando por gran pobreza en cuanto a su estado de vida. Noten, escribí un artículo sobre los Delgado y luego pasé rápidamente a tareas más interesantes. Pero mientras que me sentaba en mi escritorio en la víspera de Navidad, seguí luchando con la ironía de la situación. Aquí había una familia, noten, que no tenía nada más que fe. Sin embargo, parecía ser felices. Mientras que yo tenía todo lo que necesitaba materialmente, pero carecía de fe. Y por dentro, yo me sentía tan vacío y derrumbado como su departamento. Fue un día lento de noticias, sin nada importante. Mi jefe podría llamarme si sucediera algo. Mientras tanto, decidí conducirme hasta West Homer Street y ver cómo estaba yendo a los Delgado. Noten, cuando Jenny abrió la puerta, no podría creer lo que veía. Los lectores del Tribune habían respondido a mi artículo bañando a los Delgado con un tesoro de regalos, habitaciones llenas de muebles, electrodomésticos y alfombras, un lujoso árbol de donde con montones de regalos envueltos debajo, cartones sobre cartones envueltos de comida y una deslumbrante selección de ropa que incluye docenas de abrigos de invierno, bufandas y guantes. Además de eso, donaron miles de dólares en efectivo. ¿Cuántos quisieran que alguien escribiera algo así para usted, verdad? Yo sé que muchos están pensando, no, hombre, eso está tremendo, ¿verdad? Que venga y escriba un artículo de mi vida, ¿verdad? Pero ok, pero se pone todavía mejor aquí. Ya me lo terminó la historia. Pero él sigue escribiendo, pero a pesar de lo sorprendido que estaba por esta efusión, me asombró aún más lo que interrumpía mi vista. Perfecta y sus nietas estaban preparando para regalar gran parte de su nueva riqueza. Cuando le pregunté a Perfecta por qué ella respondió en un inglés vacilante: nuestros vecinos todavía están necesitados. No podemos tener suficiente mientras que ellos no tienen nada. Esto es lo que Jesús quería que hiciéramos. Noten, eso me dejó alucinado. Si hubiera estado
en su posición, en ese momento de mi vida, habría estado acaparando todo. Le pregunté a Perfecta qué pensaba de la generosidad de las personas que habían enviado todas estas glosinas, y nuevamente su respuesta me asombró. Y noten, ella dijo lo siguiente: esto es maravilloso, esto es muy bueno. Dijo, haciendo un gesto hacia la generosidad. No hicimos nada para merecer esto. Es un regalo de Dios. Noten, pero agregó, no es su mayor regalo. No lo celebramos. Dijo, no, lo celebramos mañana. Ese es Jesús. Ahora noten lo que ahora Lee Strobel escribe después de esto. Para ella, este niño en el pesebre era el regalo inmerecido que lo significaba todo. Más que posesiones materiales, más que comodidad, más que seguridad. Y noten, y en ese momento, eso es lo más sorprendente de Lee Strobel, lo que puso, algo dentro de mí quería desesperadamente conocer a este Jesús, porque en cierto sentido lo vi en Perfecta y sus nietas. Ahora escúchenme bien, hermanos. Yo les dije, Jesús no va a ser visto en la decoración. Jesús no va a ser visto en sus tarjetas de Navidad, en su árbol. Jesús no va a ser visto cuando usted salga de aquí. Jesús va a ser visto cuando la gracia de Él esté obrando en su vida. Y ojalá que nuestras vidas puedan causar a alguien decir, yo desesperadamente necesito conocer a este Jesús. Yo no sé qué es lo que te ancla en esta vida. Y quizás, como Ruth, estás pasando por amargura, desesperación, soledad, pero no es el fin de tu historia. Y a la misma vez, quizás, no como Ruth, quizás tu problema más grande es no tener la gracia para perdonar a alguien. Y quizás vives toda tu vida deseando mal a alguien o excusando la carnalidad, o no sé qué esté pasando en su vida, pero la gracia de Dios, hermanos, es movedora cuando la entiendes, pero es irresistible cuando la experimentas. Y lo que más necesitas en esta mañana, en esta tarde, es experimentar la gracia de Dios en tu vida. Necesitas perdonar, necesitas pedir perdón, necesitas quizás darle un regalo a alguien, necesitas dejar ir, o necesitas esta mañana simplemente decir, Dios, ok, ya aprendí, aquí está, termina de escribir mi historia. Tú estás en control, ya no me voy a hundir en amargura y en dolor, voy a dejar que tú termines de escribir mi historia, porque no ha terminado, porque sigues vivo y sigues viva. Y hay mucho de cómo Dios puede hacer en su vida. Así como agarró una mujer que no debería estar en la genealogía de Jesús porque es moabita. Y sin embargo, ahí está y termina siendo la bisabuela del rey David. ¿Quién se iba a imaginar? Pero esa misma gracia está disponible a usted esta mañana si la quieres. Si no la quieres, si prefieres hundirte en amargura, coraje y todo eso, también usted tiene esa decisión que tomar. Pero si quieres gracia, si la vida que estás viviendo no es como debería de ser, necesitas la gracia de Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido